Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Bienvenidos a hoy domingo, día 28 del tiempo ordinario, primer día de la semana. Domingo 13 de octubre de 2019. Vamos a dar lectura a la primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. Capítulo 5, versículos del 14 al 17. En aquellos días el sirio Daamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a las palabras de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él, exclamando: Ahora conozco que no hay en otra tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: Vívese el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y él insistió en aceptarse por él, rehusó. Naamán dijo entonces: Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 97, dice lo siguiente: El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamar al Señor tierra entera, gritar, vitorear, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículos del 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio. Por él que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna de Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también moriremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículos del 11 al 19. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No han habido quien volviera a dar glorias a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar una gran reflexión sobre las lecturas de hoy domingo, del 28º del tiempo ordinario. En la primera lectura del libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, nos dice perfectamente que gente con fe, iba con lepra, que iban a orar al Señor, bajaron al río Jordán, se lavaron, se bañaron y automáticamente su piel quedó curada. Quedó perfectamente curada. El milagro lo da el Señor. Lo da el Señor y es lógico. Siempre que a nuestro Creador, que nos da la gloria, siempre se lo digo a muchas personas que me piden una oración, y llega la oración, yo le doy la oración y oro por la persona, y me dicen que la persona ha curado, y yo le digo: ha sido curada, muy bien, pues da gracias al Señor, da gracias siempre al Señor, nunca te quedes sin dar gracias al Señor, porque el Señor te preguntará: ¿dónde está tu fe? Porque no has venido a dar la gloria a Dios. No has determinado la gloria a Dios. Lo importante es dar la gloria a Dios en el momento que has sido curado en tu fe y crees que es por el mandamiento de la ley de Dios. Y aunque sea por un médico que te ha recetado el medicamento justo, pero ha sido el Señor que te ha puesto ese médico en ese camino, en ese momento y en ese lugar. Lo importante es fe, tener fe y ese amor y esa caridad. Eso es lo que nos hace curar. Y entonces vamos a Dios y le decimos gracias. No cuando nos dan, nos ponen una cuenta en un supermercado y le pagamos, nos dan el cambio y le decimos gracias a la persona, cuando es su obligación darnos la vuelta de las monedas. No vamos a un restaurante y al entrar abrimos la puerta y dejamos pasar a una mujer como caballeros, y la mujer nos dice gracias y nosotros aún decimos gracias. No es, si lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos al Padre? Cuando determinamos que el Señor, a través de la oración, le hemos suplicado que nos curara, siempre demos gracias a Dios. Yo siempre les tengo dicho, incluso a muchas personas dicen: el Señor te ha curado, da una misa por las almas del purgatorio, da una misa por las almas en pena, da una misa por las almas necesitadas, da una misa dando gracias, pero por las almas en pena,
Porque una misa que das por las almas del purgatorio es muchas almas que elevas al cielo. Seamos conscientes en ese sentido. Damos una misa por nuestros difuntos. Damos una misa por los difuntos y también damos gracias a Dios. Señor, gracias, y pedimos por nuestros difuntos. El Señor atiende nuestra súplica. ¿Cómo un padre no va a atender una súplica de un hijo? Eso es lo más importante. En el Salmo de hoy, el Señor revela a las naciones su salvación. Salmo 97 es muy bonito, es muy famoso y muy importante, sobre todo cuando este salmo cantado es muy bonito. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a la nación de su justicia. El Señor da su justicia, siempre indica cuál es, porque Él es el verdadero justo juez y determina cuál es la verdad y la mentira, y determina cuál es la verdadera justicia que debe predominar. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a Timoteo, nos dice perfectamente en el capítulo 2, versículos del 8 al 13, cuando nos dice, ¿cuál es de Jesucristo? Le dice Pablo a Timoteo, dice, que Timoteo es el discípulo de Pablo. Dice, acuérdate, hermano, de Jesucristo, resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David. Y pregunta, algunos que nos escuchan, que son medio ateos, ¿cómo sabemos que Jesús era del linaje de David? Porque María y José eran del linaje de David, expresamente a José. En el momento de casarse, cogió casarse con la Virgen, sabiendo que ya estaba embarazada por la aparición del ángel a José, y le dijo, este es el Hijo de Dios, no la dejes a María, sigue a su lado. Y él, como buen siervo de Dios, ejemplar y único, siguió a la Virgen María, acompañándola con nuestro Señor Jesucristo. Y la acompañó en el nacimiento, se casó con ella, nació en Belén nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió por él descendencia y por María descendencia de la casa de Israel, de la casa de David, y de la casa de Abraham, de la casa de Jacob, de la casa de Isaac. Es importante siempre sentir que el Señor está con nosotros, siempre, 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 y nos ama completamente. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas de hoy nos dice, Jesús yendo camino a Jerusalén pasaba en Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad vinieron a su cuenta 10 hombres leprosos, que se pararon a los ojos y gritó, Jesús Maestro, compasión de nosotros. Y al verlo le dijo, presentados a los sacerdotes. En el momento que iba yendo a los sacerdotes, quedaron limpios. Pero ¿quién dio la vuelta a darle las gracias a Dios? Solo uno. ¿Qué le dijo Jesucristo? Levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Porque has dado las gracias a Dios. Porque has reconocido en la presencia de Jesucristo al mismo Dios viviente. Eso. Y le has ido a dar las gracias. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias por haberme curado. Y Dios dice, vete, que tu fe te ha salvado. ¿Dónde están los otros 9 que iban contigo? ¿Dónde están? Yo que me acuerdo de Dios cuando tengo un problema y pido orar a Dios, pero después me olvido de Dios, me olvido de Jesucristo, me olvido de ir a misa, me olvido de los sacramentos, me olvido de alabar a Dios los domingos, pero cuando tengo un problema sí pido a Dios que me ayude.
¿Qué puedo recibir de Jesucristo en contestación? El silencio. No quiere decir que no te escuche, claro que te escucha, pero recibes el silencio. ¿Por qué? ¿Cómo puedes dar en Dios Padre, darle a un hijo todo lo que desee si el hijo es rebelde? El hijo no se comporta con el padre como debe comportarse un hijo con el padre, con un padre. Eso no puede determinarse. Por eso le dice al que dio la vuelta, después de haberse limpiado de la lepra, dice: Padre, gracias porque me has salvado. Dice: ¿dónde están los otros 9? Vete, levántate, tu fe te ha salvado, vete y vete en paz. Eso es lo más importante. Hermanos, vamos a ver, nosotros somos, la palabra, hijos de Dios. Tenemos que comprenderlo perfectamente. Al ser hijos de Dios, es como un hijo o un padre aquí en la tierra. Ayudas al Padre, pides al Padre cuando estás desorientado, no sabes qué hacer. Y que cuando has terminado, ¿qué haces? Lo mismo que estás haciendo aquí en la tierra, metes a un padre en un lugar de asilo y lo apartas de tu vida. Te olvidas de él y haces tu vida. Y que con su pensión en un lugar de ancianos lo cuidan. Eso va en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, eso es lo que estamos haciendo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre en la tierra, con nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial. Lo estamos haciendo diariamente con nosotros. Lo estamos haciendo con Él diariamente. ¿Por qué? No vamos a misa, no comulgamos, no confesamos, no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios. Hoy salí de misa, hoy estuve ya en una misa, salí de misa y ya me encontré, saliendo de la misa ya me encontré 3 personas que dijeron el nombre de Dios en vano, cometieron pecado. 3 personas. ¡Ay, me cago en! ¿Pero por qué dices el nombre de Dios en vano? ¿Por qué no dices otra palabra? Me cago en, me cachis, me cago en Pedrito de los Palotes, cualquier cosa, pero no digas la palabra de Dios. Nos cometemos pecado muchas veces sin darnos cuenta, pero cometemos pecado. Tenemos que tener un recogimiento de nosotros y pedir perdón al Señor. Muchísimo tenemos que pedir el perdón a nuestro Dios. Nuestro Señor nos da mucha misericordia, nos atiende en mucha misericordia. Un padre no va a apartar a un hijo porque cometa pecado. Si el hijo se arrepiente, el padre tendrá la gran misericordia de no ver su hijo apartado y lo perdonará de sus pecados con el compromiso de no volver a cometerlos, y continuará la ayuda y el servicio con él. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Cometemos los pecados, no nos arrepentimos y aún lo cometemos mayores, porque no nos comulgamos, no hacemos sacramento de la penitencia y después comulgamos, recibimos la comunión. Entonces, sin tener perdonados los pecados, sobre todo los mortales, comulgamos, hacemos la comunión y recibimos el cuerpo de Cristo y estamos pecando el doble.
Estamos en pecado mortal. Seamos conscientes siempre, siempre, como a este samaritano que dio la vuelta y le fue a decirle a Jesucristo, gracias, darle las gracias. Este buen samaritano, Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Dónde están los 9 restantes? El Señor le preguntaba, dice, no ha habido quien volviera a darle gloria a Dios más que este extranjero. O sea, que el samaritano extranjero que venía de tierra no de Israel, que son mollera, los de Israel, los judíos, mollera, pero mollera. No, los demás, los 9 quedaron, siguieron su vida y estaban curados, bueno, ya está. Pero el extranjero dio la vuelta y fue a darle las gracias a Jesucristo. Jesucristo lo dice muy claro en algunas escrituras. Dice, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. El extranjero respondía mejor a Jesucristo que los propios de su propia tierra. Mire si respondieron mejor que los que creemos en Jesucristo, seguimos a Jesucristo, en la Iglesia Católica, no los judíos. Porque aún ellos, en su ideología, en su creencia, aún siguen esperando el Mesías. Bueno, el Mesías ya donde va, que ya llegó. Seamos conscientes de ese caminar, de ese cotidiano. Que el Mesías llegará una segunda vez, sí. Después cuando ellos se darán cuenta, cuando lo vean otra vez, es cuando se darán cuenta de que ¿dónde está? O sea que nosotros crucificamos al Mesías. Pero también, claro, tenía que ser así, estaba escrito. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros morimos con nuestro Señor Jesucristo en el pecado y resucitamos a la vida eterna. Si no, ¿cómo iba a ser de otra manera? Bueno, hermanos, bendiciones. Hoy, domingo, felicidades a muchas personas que ayer fue el Pilar, a muchas Marías del Pilar, a todas las mujeres que se llaman Pilar, que pasaron ayer un día espléndido y que la bendición siempre, hoy incluso domingo y mañana volveremos con la lectura del Evangelio, de la Biblia en los capítulos que corresponden por el libro del Deuteronomio, y seguiremos siempre con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento del alma, y siempre que comprendamos la palabra de Dios y sigamos nuestra forma de ser y comportarnos, nuestra alma estará en gracia. Al estar en gracia, nuestro espíritu que habita en nuestro corazón, el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, estará vivo. Y ese fuego del Espíritu que habita en nuestro corazón nos llenará de gracia. Esa gracia nos llevará a decir la palabra de Dios como corresponde y como marca Jesucristo, la tradición y la Santa Iglesia. Bendiciones, hermanos, que la palabra de Dios esté con todos ustedes y la paz de Dios también. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones. Hasta mañana.